Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en C#, donde vamos a continuar avanzando en la programación orientada a objetos. Vamos a ver en este vídeo varias cosas. Vamos a hablar del término encapsulación, que creo que ya lo he introducido anteriormente en el curso, aunque de pasada. Bueno, pues en este vídeo profundizaremos un poco más en qué es este término, en qué consiste, muy importante a la hora de utilizar programación orientada a objetos. Y vamos a hablar también de otras convenciones a la hora de programar en C#. Si me da tiempo, que no lo sé, si no es en este vídeo será en el siguiente, voy a introducir también el término de constructor. Vamos a ver qué es exactamente un constructor, cómo se declara y para qué sirve. Así que vamos a ello. Comencemos por el término de encapsulación. Para explicar este término, voy a utilizar un ejemplo de objeto que ya hemos mencionado anteriormente en el curso. Si recordáis, cuando estuve explicando la programación orientada a objetos, vimos el objeto equipo de audio de los antiguos, ¿no? Las cadenas musicales, los equipos HiFi, estos equipos que estaban formados por módulos. Os dije, si recordáis, que a la hora de programar, pues debemos seguir una lógica similar. De hecho, la programación orientada a objetos, lo que es el concepto en sí, viene pues de este tipo de objetos de la vida real, ¿no? Os dije que cada clase que forma parte de un programa podría ser como uno de estos módulos que forman parte del equipo musical. Estos módulos están conectados entre sí por detrás, con cables, ¿no? De una forma u otra. Y conectados todos ellos funcionan a la par y hacen que el objeto en sí, es decir, el equipo de audio, funcione. Lo mismo ocurre con un programa en C# y en cualquier otro lenguaje orientado a objetos. Un programa estará formado por clases. Podemos asemejar los módulos de este equipo HiFi a las clases, ¿no? Y esas clases de nuestros programas estarán conectadas de una u otra forma entre sí, igual que están conectados estos módulos por detrás, ¿no? Para que estas clases conectadas entre sí funcionen a la par y hagan que nuestro programa funcione. Pues eso es la programación orientada a objetos. ¿Qué es entonces la encapsulación? Pues es un concepto que también se extrae de los objetos de la vida diaria. Sigamos con el mismo ejemplo. En este equipo de audio, la pletina, que está aquí abajo, ¿no? Donde se metían los cassettes, las antiguas cintas, pues de una u otra forma está conectada con el ecualizador, que está justo encima. Y los dos funcionan a la par, ¿no? La pletina, pues haciendo que la cinta corra, ¿no? Y el ecualizador, pues ecualizando el sonido que sale de la pletina, más graves, menos graves, etc. Sin embargo, excepto esa conexión y ese funcionamiento a la par que tienen los dos, no saben nada más el uno del otro. La pletina no sabe nada acerca de la composición interna y del funcionamiento interno del ecualizador, y viceversa. El ecualizador no sabe nada acerca de la composición interna de la pletina, es decir, las piezas que lo forman y cómo funcionan esas piezas. No lo sabe y no debe saberlo. Entonces digamos que cada uno de estos módulos viven en su propio mundo, por decirlo de alguna forma, y nada saben del funcionamiento de los objetos o del resto de módulos que les rodean. Bueno, pues eso es la encapsulación. Nosotros, a la hora de programar, cuando creemos una clase y declaremos variables, constantes, métodos dentro de esa clase, pues muchos de ellos los deberemos encapsular. ¿Para qué? Pues para que no se pueda acceder a ellos desde otra clase externa. Es más que nada una medida de seguridad y buen funcionamiento de nuestro programa. Bueno, pues eso es la encapsulación. Hacer que los datos que hay en una clase no sean accesibles desde otra clase externa, a no ser que sea necesario y que nosotros lo queramos. Vamos a seguir con el ejemplo del vídeo anterior. Si recordáis, habíamos creado una clase círculo. Esa clase círculo era muy simple, muy sencilla. Tenía dos cosas nada más. Un método, al cual hemos llamado cálculo área, y un dato, una constante, a la cual hemos llamado pi. Y luego, pues desde fuera de esta clase círculo, accedíamos a lo que es el método. Si os fijáis, bueno, aquí está el acceso al método, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Habíamos creado dos instancias u objetos pertenecientes a la clase círculo y utilizando ese objeto accedíamos al método cálculo área. ¿Por qué podemos acceder desde fuera de la clase círculo a ese método que pertenece a la clase círculo? Bueno, pues podemos acceder porque hemos utilizado la palabra reservada public delante de lo que es la declaración del método. Al utilizar public, hacemos que el método sea accesible desde fuera. Pero ahora yo os pregunto, ¿tiene sentido que podamos acceder
a la constante pi desde fuera de la clase círculo? Pues no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque esta constante pi solo es necesaria para hacer un cálculo interno en el método cálculo área, que es cuando multiplicamos radio al cuadrado por pi. Es decir, dicho de otra forma, la constante pi no es necesaria fuera de su ámbito. Y quedaros con esta palabra, con la palabra ámbito. ¿Cuál es el ámbito de esta constante pi? Pues el ámbito es donde se ha declarado, es decir, desde la llave de apertura de la clase círculo hasta la llave de cierre. Ahí es donde funciona, donde se ve, donde es accesible esta constante pi. Y no debe, en este caso, ser accesible desde fuera de este ámbito. No debe ser accesible, por ejemplo, donde hemos hecho las llamadas a los métodos, que estamos en otra clase. Cuando no sea necesario que una variable, constante o incluso método sea accesible desde fuera de su propia clase, lo que hacemos es encapsularlo. Encapsular consiste en quitar esa visibilidad externa a la variable, constante o método. En este caso, si nosotros queremos encapsular la constante pi, lo que hacemos es, delante de la declaración de la constante, utilizar la palabra reservada private. Así es como encapsulamos datos en C#. Poniendo la palabra reservada private delante de la declaración de una variable, de una constante, como en este caso, e incluso delante de un método, conseguimos encapsular esa variable, constante o método, y que solo sea visible, accesible, desde la propia clase donde se encuentra. En otros lenguajes no, pero en C# es lo mismo si pones private que si no pones nada. Es decir, como lo teníamos antes, nuestra constante pi también estaba encapsulada, no era accesible desde fuera de la clase. Pero se recomienda, a la hora de programar, cuando vayas a encapsular datos, utilizar el private, a pesar de que es lo mismo que si no lo pusieras. Y esto se hace pues por una cuestión de claridad a la hora de leer el código y de mantener el código. En un primer golpe de vista, tú ya estás viendo que esto está claramente encapsulado. Quizás ahora no le veas esta utilidad, pero cuando tengas programas de cientos y cientos de líneas de código, vas a agradecer que esté el private delante de aquello que esté encapsulado. Puedes hacer la prueba, si quieres, en sustituir el modificador de acceso public del método cálculo área por un private, o por nada, simplemente quitar el public. Si hacemos esto, acabamos de encapsular el método cálculo área. Eso quiere decir que solo es visible desde su ámbito, es decir, donde ha sido declarado, la clase donde ha sido declarado. Y eso es desde la llave de apertura de la clase círculo hasta la llave de cierre. Fuera de este ámbito, cálculo área ahora mismo no es visible. Y fíjate que Visual Studio enseguida se da cuenta y nos marca como error las líneas de código que antes no daba ningún tipo de error. Visual Studio me está diciendo que no reconoce cálculo área. No lo reconoce desde la clase programa. Es una clase diferente. ¿Por qué? Pues porque está encapsulado. Lo hemos hecho invisible a ojos de las demás clases. Muchas preguntas que me hacen aquellos que comienzan a programar van en este sentido. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo sé yo cuándo tengo que encapsular algo y cuándo no lo tengo que encapsular? Bueno, básicamente eso te lo va a dar la experiencia, como todo en programar, ¿no? Pero, como regla general, no es una regla inviolable al 100%, podemos decir que cuando en una clase vayas a utilizar datos, variables o constantes, esas deberán estar siempre encapsuladas. Y si necesitas que esa variable o constante se pueda modificar desde fuera de la propia clase, lo harás a través de un método que se le denomina método de acceso. Veremos esto un poco más tarde. Pero no es buena práctica de programación permitir que se modifique directamente un dato poniendo el public delante. Ahora, al poner el public, esta constante es accesible. No se puede modificar porque es una constante y el valor de una constante no se puede modificar, pero sí que se puede ver, sí que se puede leer desde fuera. Yo ahora podría poner en la otra clase un console.writeLine de mi círculo.pi y funcionaría. Es decir, estaríamos leyendo el valor que hay almacenado en pi desde otra clase. Y eso en este caso no es necesario. Y en el caso de que necesitáramos acceder o modificar el valor de esta constante o de una variable, como digo, debería de hacerse a través de un método, algo que veremos más adelante.
De momento quedaos con que para encapsular información se pone el private delante. Y ahora vamos a poner el public delante de la definición del método como estaba para que sea accesible desde fuera. A medida que vayamos avanzando en el curso, pues iremos dándole utilidad a este concepto de la encapsulación y veremos cómo en muchas ocasiones es necesario. Y ahora que ya hemos visto los modificadores de acceso public y private, vamos a ver algunas convenciones a la hora de programar en C#. Estos son convenciones, eso quiere decir que no son reglas inviolables, pero se recomienda que todos los programadores las sigan. Entonces, por ejemplo, los identificadores public, es decir, las variables, constantes y métodos public, deben comenzar en C# por mayúscula. Observaréis que yo en algunas ocasiones se me pasa y no los pongo en mayúscula. Estos son vicios adquiridos de otros lenguajes donde esto no es exactamente así. Pero se recomienda, no ocasiona que tu programa no funcione, pero se recomienda que comiencen por mayúscula. Es lo que se denomina una notación Pascal Case, porque esto nació con el lenguaje de programación Pascal. Y fijaos en la notación Pascal Case. La P de Pascal con mayúscula, la C de Case con mayúscula. Eso quiere decir que cuando el nombre de una variable constante o incluso método que sea public esté formado por dos palabras, por ejemplo, cálculo área, la primera letra de la primera palabra debe estar en mayúsculas y la primera letra de la segunda palabra también debe estar en mayúscula. Es la notación Pascal Case. Y los identificadores que no sean public, es decir, que sean private, deben empezar por una letra minúscula. Y esto es lo que se denomina notación camel case. Por ejemplo, si fuéramos a definir una variable o una constante private, a la cual llamamos longitud radio, está formado por dos palabras. Bueno, pues la primera letra de la primera palabra por minúscula y la segunda palabra comenzará por mayúscula. Intentar acostumbraros a seguir estas convenciones a la hora de programar y no adquiráis malos vicios como yo. Así que volviendo a nuestro código, si os dais cuenta, yo tengo aquí un método definido al cual llamo cálculo área y no estoy siguiendo estrictamente las indicaciones que os he indicado antes, porque al ser public debería de seguir la notación Pascal Case, donde la primera letra va en mayúscula de la palabra cálculo y la segunda letra, la primera letra quiero decir, de la segunda palabra también. Claro que si lo modifico en la definición, pues evidentemente en la llamada también lo deberé modificar para que no nos dé ningún error. Así que ya puestos, pues vamos a hacer las cosas bien. Para terminar este vídeo vamos a poner un ejemplo de encapsulación útil, ¿no? Para que veáis cuál es la utilidad de la encapsulación y cómo en ocasiones pues es necesario. Mirad, en este mismo programa en el que estamos trabajando vamos a crear otra clase más, a la cual voy a llamar, por ejemplo, conversor euro-dólar. Con este nombre, pues ya os podéis hacer una idea de qué es lo que va a hacer esta clase, ¿no? Abrimos la llave de la clase y la cerramos. Voy a crear una clase, pues, que sea capaz de convertir euros a dólares. Nosotros le pasaremos a esta clase de alguna forma un valor en euros y nos dirá, pues, cuánto es ese valor en dólares, un conversor. Para ello, voy a necesitar, pues, un dato, que es el valor que tiene ahora mismo el euro respecto al dólar, que no sé cuál es, ¿vale? Me lo voy a inventar. Lo podría haber mirado, la verdad, pero no me apetece. Vamos a suponer que un euro son 1,253 dólares. Bueno, pues ahí lo dejo. Double euro, 1.253. Ahora, en esta clase vamos a crear un método que lo declaro como public. Va a ser de tipo double porque nos va a devolver un decimal. Y a este método lo voy a llamar, por ejemplo, convierte. Y va a recibir por parámetro una cantidad que van a ser ni más ni menos que los euros que quiero convertir en dólares. Así que double cantidad. Y ahora lo único que va a hacer este método es devolverme pues ese parámetro que le he pasado, que son pues la cantidad de euros por el valor que tiene el euro respecto al dólar. Bueno, pues con esta sencilla multiplicación nos dará, yo le paso 50 euros, por ejemplo, y me devolverá 60 dólares y pico. Es lo que va a hacer, una conversión. No es correcta, porque el valor no es correcto, pero para el ejemplo nos sirve. ¿Qué es lo que ocurre con este programa? Pues mirad, ya sabéis que el valor de las monedas fluctúa, y además fluctúa diariamente. Entonces es posible que, si a día de hoy vale esto, vamos a suponer que este es el valor que tiene la moneda, mañana no sea ese.
¿Qué necesitamos? Necesitamos poder modificar el valor del euro. Tal y como nosotros lo tenemos ahora mismo declarado, pues es private, no es accesible desde fuera de la clase. Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar? Podríamos hacer esto. Public. Y la verdad es que parecería que todo va bien. Vamos a dejarlo así y vamos a ver si este programa funciona. Una vez que hemos creado la clase, con su campo, con su información, su dato euro y su método, vámonos ahora... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a borrar pues todo el código que teníamos en el método main anteriormente. Y ahora lo que hago es crearme una instancia perteneciente a la clase conversor euro-dólar. Así que conversor euro-dólar. Voy a llamar a esta instancia porque no se me ocurre otro nombre. OBJ, de objeto. Igual a new conversor euro-dólar. Bueno, pues la instancia está creada. Y ahora, pues imaginemos que quiero saber cuánto valen 50 euros en dólar. Bueno, pues utilizo este objeto para llamar al método convierte, aquí está, y le paso por parámetro 50 euros. ¿Qué es lo que tiene que imprimir en consola? Bueno, esto, si está dentro de un console write line, mejor que mejor, para que lo imprima en consola. Es decir, console write line de OBJ convierte 50. ¿Qué es lo que debe imprimir en consola? Pues el valor de 50 euros en dólares. Bueno, pues guardamos cambios, control F5, y vemos que nos da 62,65 dólares. Bien, imaginemos que resulta que ha cambiado el valor de la moneda. Ya no es 1,253. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Fijaos que es public, es accesible desde fuera. Bueno, pues nosotros, antes de utilizar el método convierte, utilizaríamos el objeto para acceder al dato, a lo que vale el euro. Y fijaos que me deja, y me deja porque es public. Así que yo le diría OBJ euro, vamos a imaginarnos que ahora es 1,45, 1.45. Y una vez que hemos cambiado el valor, entonces llamamos al método convierte. Si guardamos cambios y ejecutamos de nuevo el programa, vemos cómo nos da un valor diferente. Evidentemente ahora ha subido porque hemos cambiado el valor, ¿no? 72,5. Antes eran 62 y algo, si recordáis. O sea, parece que la cosa está funcionando. Pero ¿cuál es el problema de no tener este dato encapsulado en nuestra clase conversor euro-dólar? Pues el problema puede ser el siguiente. El problema puede ser que, o bien sin querer, o bien malintencionadamente, le podemos decir que el valor del euro ha cambiado a menos 7,85. Y eso no puede ser de ninguna forma. Puede bajar, puede subir, pero jamás puede tener un valor negativo. Entonces, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, el resultado es erróneo. Nos dice que son menos 392. Es decir, tenemos que pagar, ¿no?, por convertir de dólar a euro. Y eso no puede ser nunca. Y esto se puede hacer, es un imposible en este caso en concreto, y se puede hacer porque el dato euro está sin encapsular. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Lo que haríamos para no poder hacer este tipo de cosas es encapsular ese dato. Es decir, en vez de public, lo haríamos private. Una vez que lo hemos encapsulado, el dato ya no es accesible desde fuera. Fijaos cómo la instrucción anterior nos da error. Y claro, ahora diréis, bueno, ¿y ahora cómo accedo? ¿Cómo puedo cambiar el valor del euro? Bien, cuando nosotros encapsulamos un dato, si necesitamos modificar ese dato, ha de hacerse desde el interior de la clase con lo que se denomina un método de acceso, que profundizaremos en ellos más adelante. Es decir, lo suyo es que en esta misma clase conversor euro-dólar crees un método que puede ser void, public, para que sea accesible desde fuera, void porque no devuelve nada, y aquí vamos a llamar a este método cambia valor euro, por llamarlo de alguna forma. Y a este método le vamos a pasar un parámetro de tipo double, al cual llamo, por ejemplo, nuevo valor. Abrimos la llave de este método y aquí lo único que hacemos es decirle que euro es igual a nuevo valor. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos cambiar el valor del euro, pero no desde fuera de la clase, sino desde dentro. Y para ello utilizamos un método de acceso, al cual he llamado cambio valor euro. Es decir, que si yo quiero hacer la misma operación de antes, es modificar el valor del euro, pues ahora tendría que hacer lo siguiente. OBJ. El dato ya no es accesible. Lo que sí es accesible es el método que acabo de crear. Cambia valor euro. Y ahora aquí le digo, pues mira, ahora esto vale 1,45.
Si nosotros ahora guardamos cambios y ejecutamos el programa con control F5, vemos que funciona. Nos da el valor actual después de haber cambiado el valor del euro. Y me diréis, ¿y qué más da hacerlo como lo tenías antes que ahora? Incluso ahora es más complicado. Es más, yo, si se me antoja aquí decirle que esto vale, como dijiste antes, menos 7,85, lo puedo hacer igual. Lo hago, guardo cambios, ejecuto el programa y me vuelve a dar error, con lo cual parece que no hemos ahorrado nada con encapsular el dato. Sí hemos ahorrado, porque se trata de decirle, y aquí está la clave, de decirle a nuestro programa cómo se debe de modificar el valor de ese dato encapsulado. Dentro de este método le podemos decir lo siguiente. Si el valor que me estás pasando por parámetro es menor que 0, o lo que es lo mismo, es negativo, entonces lo que se nos ocurra. Por ejemplo, que el valor del euro no cambie. Euro igual a 1.253. Y en caso contrario, else, entonces me cambias el valor del euro. Si le introduzco un negativo, me deja el euro como está. Y si le introduzco cualquier otra cosa que no sea negativa, entonces es cuando le cambia el valor. De tal forma que si nosotros dejamos esta llamada, menos 7,85 que daba menos 300 y pico, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que nos sigue dando 62,65. Es decir, me sigue haciendo el cálculo anterior, no este cálculo erróneo. Sin embargo, si yo ahora le digo que vale 1, por ejemplo, 0,5, si guardo cambios y ejecuto el programa, pues vemos cómo me da el valor correcto. De esta forma podemos tener un control total sobre cómo se modifica ese dato encapsulado. Si no tuviésemos un método de acceso, si la variable no fuese de tipo private, pues se escaparía a nuestro control. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo explicaré lo que en este no me ha dado tiempo, el tema de los constructores. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.